Estos son los materiales que vas a necesitar para preparar la superficie: microcemento base, microcemento fino y sil. Las herramientas que vas a necesitar para la preparación son las siguientes: cubeta, rodillo de microfibra de 22 centímetros, brocha, llana de 24 por 10, jarra de medición, espátula de 6 a 10 centímetros, lijadora orbital, aspiradora, recogedor y escoba y mezcladora o bien un taladro con varilla mezcladora. Para proteger las zonas que no se van a revestir vamos a usar los siguientes materiales: cartón ondulado, plástico negro para tapar y cinta de carrocero. Y este es el equipo de protección que vais a necesitar: mascarilla de polvo, guantes, gorra de protección, rodilleras, calzado adecuado y ropa de trabajo limpia. Antes de comenzar, protege las áreas colindantes con cinta de carrocero. Conocer la superficie donde vamos a aplicar Cementec y realizar un tratamiento adecuado es vital para obtener un resultado satisfactorio. Para ello, empieza revisando todo el soporte donde vayas a aplicar Cementec y detecta si hay alguna plaqueta suelta o rota. En caso de que la hubiera, deberás sustituirla por otra de similares características o bien rellenar con un mortero de reparación de fraguado rápido. Si estas son inferiores a 5 milímetros de anchura, como el azulejo clásico de baño, rellénalas utilizando el producto Cementec fino. En caso de ser superiores, como en la baldosa rústica, usa el producto Cementec base. Debes batirlo con una batidora. Si no tienes, puedes utilizar un taladro con varilla mezcladora. Continúa rejuntando todas las juntas de las plaquetas con el fin de nivelar y hacer liso el soporte. Una vez seco el rejuntado, tras 4 o 6 horas, procede al lijado del exceso de material. Es muy importante no sobrepasarse con el lijado, dejando siempre una superficie lisa y nivelada. Puedes utilizar una lija orbital para las zonas centrales. El sil es un producto bicomponente de resinas epoxis que actúa como bloqueante de humedad de la junta y preparador de la base. Para su mezclado utiliza una cubeta limpia y amplia. Primero, agita el producto para homogeneizar el contenido. Después, verte el componente A y el componente B en una proporción 5:2, es decir, para 5 kilogramos de componente A, añade 2 kilogramos de componente B y utiliza esta proporción para mezclar las diferentes cantidades que necesites. Utiliza una brocha para mezclar pequeñas cantidades y una mezcladora de bajas revoluciones para cantidades más grandes. Una vez realizada la mezcla, utiliza un rodillo de microfibra de pelo corto para aplicarla sobre la superficie. Para los lugares de difícil acceso, utiliza una brocha. Crea una capa bastante generosa de material, unos 150 gramos por metro cuadrado, que actúe como bloqueante, cubriendo perfectamente toda la superficie. El tiempo de secado será de 12 a 24 horas.